Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos como hermanos, que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado. Iglesia Generación de Adoradores presenta Familias con Propósito. Los pastores Gerardo Valdés y Alicia Hernández les dan la más cordial bienvenida. Comenzamos. Dios, escucha este clamor. Muy buenas y bendecidas noches tengan la familia Neuma. Hoy día 31 de marzo del año 2021. Mi amor, buenas noches. Aquí estamos como cada 15 días en su programa Familias con Propósito para compartirle palabra de Dios. Buenas noches, mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, somos Alicia Hernández y Gerardo Valdés y es una bendición estar compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Esperamos que este tema que Dios ha puesto en nuestro corazón sea de bendición para muchas familias con propósito. Somos la Iglesia Generación de Adoradores y estamos en su programa Familias con Propósito. Ya sabe usted que nos puede marcar al teléfono en WhatsApp para saludos, oración, alguna petición en particular al 8442-929224, 8442-929224. Así que aquí estamos, como dice mi esposa, para arrancar este tema en el nombre de Jesucristo. Y hoy el tema, mi amor, que Dios ha puesto en nuestro corazón acerca de las familias, es que Dios prometió la salvación a la familia. Amén. Y como este programa es Familias con Propósito, encontrar nuestro propósito a través de la formación de una familia. Y qué hermoso es cuando a un hogar llega Jesús, cuando a un hogar llega la salvación, llega la sanidad. Y hoy para eso estamos aquí como cada programa que se comparte en Neuma. Recuerde que estamos en Neuma 104.5 FM, escucha su sonido, a través también de la página de Neuma, Facebook en Neuma 104.5 FM. Y hablamos un poquito del tema, mi amor, de Dios prometió la salvación de la familia, antes de ir a las citas y a los ejemplos particulares. Así es, bueno, estamos en esta semana en que el mundo se une con nosotros, y digo el mundo se une porque aún la gente, ¿verdad? Que no es tan creyente, que únicamente porque le dan vacaciones en su trabajo o algo, por eso, ¿verdad? Celebran estas fechas, pero estoy segura que en medio de sus vacaciones y de todas las cosas, de repente recuerdan a Jesús. Recuerdan el motivo de esta semana. Que haya esa reflexión. Ajá, los lleva un poquito a esa reflexión, eso esperamos, ¿verdad? Y se une la gente con nosotros y nosotros pues no nada más en esta semana, como lo hemos dicho, nosotros el sacrificio del Señor lo recordamos siempre y lo agradecemos porque sabemos que la salvación llegó a nuestra vida por medio de Él. Amén. Y bueno, Dios prometió la salvación de toda la familia, y eso es una bendición, que el sacrificio de Jesús es para individuos, vino para individuos, para cada uno de nosotros, pero Él nos da de manera personal, pero Él nos da el paquete completo. Así es. Así que si una vida llega a Jesús, usted que nos escucha por radio o por la página de Neuma en Facebook, si una vida acepta a Jesús, hay una garantía, una promesa de que toda la casa puede ser salva. Amén. Y eso usted posiblemente ahorita que nos escucha diga, pues en mi casa somos salvos, mi papá o mi mamá o mi hermano, pero falta mis hermanas, o falta mi esposo, o falta mi tía, o falta mi hermano. Hay una promesa para tu vida hoy en Jesucristo. Amén. Y de eso venimos hoy a compartir la palabra de Dios, a que la salvación llegue a nuestro hogar y, como dice mi esposa, el paquete completo, la familia completa se encuentre con Jesús. Vayamos entonces a la primera casa, esta casa que hoy de 3 casas que vamos a compartir,
en estos 50 minutos, la primera casa. Sí, si conoces a alguien, como dice mi esposo, que está batallando y que falta parte de la familia de conocer al Señor, compártele esta transmisión, compártele este programa de Neuma. Y si tú que vas en el coche, estás escuchando en su la taxi, radio, en tu taxi, en tu trabajo, en tu oficina, en casa, y conoces a alguien que está batallando en este tema, compártesela. Creo que la promesa está dada y tenemos que apropiarnos de ella. ¿Tú crees, mi amor, perdón, antes de entrar a la primera casa, crees que habrá todavía alguna vida que necesite ser salva? Amén. Claro que sí. Muchísimas vidas. ¿Habrá alguna vida que se resista a dar ese paso de fe en Jesús? Muchísimas familias. ¿Habrá alguna vida que esté batallando en enfermedad, situación familiar, financiera, laboral, por no abrir su corazón a Jesús? Sí, muchísimos. Entonces, como hay muchos, Dios bendiga a esas personas que nos escuchan y Amén. Que hoy puede llegar la salvación a su casa. Amén. Y oramos por todas las familias que necesitan que papá, que mamá, que el hermano, que el tío, que el abuelito sean salvos, porque el Señor visitó casas. Amén. Jesús visitó casas. Y la presencia de Dios estuvo en las casas. Jesús estuvo en casas. Después mi esposo tiene un tema hermoso, después lo compartiremos, las casas que visitó Jesús nuestro Señor. Pero hoy las casas en las que la presencia de Dios se manifestó, en las que la salvación se manifestó. Y vamos a ver la casa del carcelero. La número 1. La número 1, que se encuentra en Hechos 23. 16 del 23 al 34. ¿Verdad? Le damos lectura al versículo central, como dice mi esposa, Hechos 16, versículo 31 dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Vayamos a este pasaje hermoso. ¿Qué sucedía? Y lo iremos leyendo. Si usted tiene ahí su Biblia, le invitamos que la abra en Hechos capítulo 16, versículo 23 al 31, o si no puede tener su Biblia a la mano, escuche la palabra que vamos a ir mencionando y vea lo poderoso que es cuando una casa abre su corazón para recibir la presencia de Dios y sobre toda circunstancia, ¿verdad? Arranquemos entonces, mi amor, con el versículo 23. Sí, dice Hechos 16, 23. Después de haberles azotado mucho, estamos leyendo el pasaje cuando Pablo y Silas oran por la muchacha que tiene el espíritu de adivinación y son encarcelados, son presos. Entonces los azotan, les quitan sus ropas, los vituperan y dice el versículo 23, después de haberles azotado mucho, por causa de que oraron por esa mujer y el espíritu de adivinación salió de ella, dice la palabra, y los dueños les reclamaron y los llevaron, ¿verdad?, para que fueran enjuiciados, encarcelados, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Amén. Y aquí aparece el carcelero en el 23, ¿verdad? Así es. 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Vea cómo el panorama se va poniendo muy interesante. Si alguien se siente encarcelado y está en Jesús, puede ser que Dios está usando tu vida para bendecir a una familia con propósito. Y dice el 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. El poder de la alabanza en su máxima expresión, rompiendo cadenas. Amén. 27, despertando el carcelero, nuestro protagonista del que estamos hablando, de la primer casa, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los habían huido. Mas Pablo, dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Mira que en ese terremoto, en esa tormenta, hay una familia que va a recibir la salvación de Jesús. Como Amén. esperamos que hoy en día haya muchas familias recibiendo a Jesús en su corazón. Y dice el 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La casa completa estaba recibiendo la palabra de Dios. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tremendo milagro. Y dice el versículo 34 de Hechos 16, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Amén. Un carcelero, una familia, una palabra, un Jesús, una salvación. Un milagro poderoso. Como Dios usó a Pablo y a Silas, que a pesar de estar encarcelados en el calabozo de más adentro, sin luz, sin esperanza de salir, pero cuando ellos cantaron, hubo el milagro de que todo cepo fue derribado en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y llegó la salvación. Y la pregunta hermosa que hace el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me encanta el carcelero porque, como compartías el domingo, el carcelero estaba viendo la evidencia del poder Amén. de Dios por medio del alabanza, por medio del terremoto y de lo que estaba sucediendo con Pablo y Silas. Y entonces él hace la pregunta. Él hace la pregunta, pero todo esto sucede dentro de una cárcel, De la que cárcel. ya no es cárcel. Cuando hay salvación en una vida, hay libertad, Amén. hay sanidad. Sí. Y el carcelero pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le responden los discípulos? Cree Cree. en el Señor Jesucristo. Esa es la condición, Ujú. creer. Cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Salvo. Salvo, Coma. Le da la promesa a él salvo. primero. Ajá. Tú y tu casa. Amén. Y mire que la fiesta se prolongó, salieron de la cárcel. Sí. Me imagino que ya no les interesó cuántos presos estaban ahí, lo que importaba era que eran libres. Ujú. Salieron de la cárcel, se van a la casa del carcelero, Ujú. se arma tremenda fiesta, mi amor, porque la salvación llegó a esa casa. Un hombre sin esperanza, un hombre que estaba con un oficio pues muy terrible, que era el carcelero, pero como Dios tiene misericordia y se apiada de todo aquel que necesita. Hoy en este tiempo de reflexión, como decía mi esposa, por Semana Santa o Semana Mayor, nosotros no estamos recordando en una semana, nosotros recordamos cada día de nuestra vida la salvación que llegó a nuestro hogar el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y ese día se rompieron cepos y se siguen rompiendo cepos, Ajá. cadenas, ¿verdad, Así mi amor? es. Y el carcelero quiso quitarse la vida, Por el problema esta tan vida grande. natural, por miedo, Ujú. porque le habían dado un mandato, que los cuidara, que los Sí. asegurara, que los vigilara. Pero él, al ver o al imaginarse que no estaban en ese lugar, él intentó quitarse la vida, ¿verdad? Y le dice Pablo, espera, todos estamos aquí. Aquí estamos Y no se quitó la vida, sino que recibió vida en eterna. abundancia. Amén. Y hoy transmitimos esta palabra para que todo hogar, mi amor, que toda familia, toda persona que esté en alguna cárcel, tanto física como espiritual, hoy aceptes a Jesús en tu corazón. Vayas a los pies de Jesús y le preguntes a ese Dios omnipotente, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Dios te dice, solamente cree y serás En el salvo. Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo Amén. y serás salvo, tú y tu casa. Bendiciones a tu familia. Qué hermoso Amén. pasaje de Hechos 16, 24 al 30, 16, 23 al 34 es el carcelero. Pero qué hermosa bendición que Dios usó la cárcel para salvar a una familia. Sí. Es el proceso maravilloso de nuestro Dios. Ujú. 8:14, mi amor, vamos a la primera canción. Vamos a la primera canción, esta es de Daniel Calvetti, y los invitamos a hacer esta declaración hermosa junto con Amén. nosotros y decir, mi casa, yo y mi casa. Y una vez comentábamos, ¿por qué gramaticalmente no es correcto decir yo y mi casa?
¿Recuerdas ese refrán que nos decían de niños en la escuela? El burro por delante. Sí, no, gramaticalmente está mal, pero si la Biblia lo dice de esta manera, es porque es un compromiso nuestro declararlo así, decirlo, el hombre, la mujer, decirlo. El sacerdote. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Declara hoy con fe, como dice mi esposa. Hoy estamos aquí Amén. en Familias con Propósito a través de Neuma 104.5 FM. Escucha su sonido. Esto es Dios diseñó la salvación para las familias. Y hoy te decimos, declara con nosotros, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es de Daniel Calvetti, una hermosa canción. Regresamos. Amén. En Neuma 104.5 FM. Yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Yo y mi casa te adoraremos, yo y mi casa te serviremos, yo y mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti, esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre. Yo en mi casa te adoraremos, yo en mi casa te serviremos, yo en mi casa te cantaremos por siempre. Porque tú eres digno y grande, porque has hecho maravillas, tus principios son verdades y has traído alegría. Esta casa te canta a ti, esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti, esta casa te canta a ti, esta casa declara tú eres santo, mi ofrenda es vivir por ti. Esta casa te canta a ti. Esta casa declara que servimos al Dios vivo. Amén. Así que declara en tu casa, en tu familia. Toma esa promesa profética para tu vida. Tomémosla, ¿verdad, mi amor? Amén. Y declaremos que yo y mi casa serviremos a Jehová. Por sobre lo que venga, hemos aprendido que la vida de un carcelero y su casa, desconocemos el nombre del carcelero, así Sí. que nos lo asignamos cualquiera Nosotros, que quiera ajá. ser salvo, ¿verdad? Y el carcelero fue salvo, llegó la bendición a su casa, hizo fiesta y toda su familia recibió la maravillosa recompensa de salvación y vida eterna. Vayamos entonces, mi amor, con la segunda casa. Estamos en Familias con Propósito a través del 104.5 FM Neuma. Escuchas su sonido y ya sabe que nos puede marcar al 8442-92-92-24 para cualquier petición, oración o comentario también, que son muy bien recibidos y estaremos orando por cada petición y cada necesidad. Estamos compartiendo que Dios diseñó un plan de salvación para cada familia. Paquete completo, ¿sí? No solo una persona. Claro que la salvación es personal, pero cuando la salvación llega a una casa, toda la familia puede ser salva. En el nombre de Jesús. Vayamos a la siguiente cita y estemos aquí aprendiendo de la palabra hermosa de nuestro Dios. Dios prometió la salvación de la familia, lo creemos en nuestro corazón, lo declaramos, lo compartimos con todos ustedes y ahora vamos a la siguiente
casa, a la siguiente familia. Vamos a la casa de Zaqueo. Muy hermosa casa. Sí, y dice así la palabra del Señor. Vamos a buscar, si tiene su Biblia o escuche con nosotros esta hermosa cita que se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10. Esta cita hermosa, Lucas 19, permítame tantito. Sí, Lucas del 19, 1 al del 1 10. al 10. Y dice el versículo 1 de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Me encanta esta parte porque no ve el Señor clases sociales. Posición. No hace distinción de posición, de clases Color de sociales, piel, estrato social, nada. Rasgo físico, nacionalidad. No. Nada. Porque no sé si recuerden los que se saben esta canción, Zaqueo era chaparrito así que vivía en Jericó. Es la canción. Y cuando Jesús pasó por ahí, se subió al sicómoro. Y le dijo Jesús: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Hoy te dice a ti Jesús: bájate ahí. Amén. Esta canción la cantan los niños en la escuela dominical y les digo, nos encanta porque nos grabamos el nombre de Zaqueo y nos grabamos la escena y hasta nos la imaginamos. Y dice el número 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Muy rico, con una posición privilegiada, chaparrito, pero con un corazón de búsqueda. Necesitaba ver a Jesús. Y dice el 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. No le importó el obstáculo, mi amor, para buscar a Jesús. No le importó la limitación de su mismo cuerpo físico. No le limitó el qué dirán o su posición. No. Porque él pudo haber mandado a alguien que comprara un palco para ver a Jesús en primera fila. Lo podía hacer. Sí. Pero qué hermoso es cuando alguien busca a Jesús con todo su ser y no le importa absolutamente nada. Vayamos al 5 a ver cómo va esta historia. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Que pose yo en tu casa. La palabra pose es muy profunda. Que habite, que me quede. Jesús anhela estar en cada casa. Imagínate, mi amor, el corazón de Zaqueo, a qué ritmo cardíaco ha de haber latido cuando Jesús, el Rey, le habla directamente a él y le dice: yo sé lo que estás sintiendo, yo sé que me estás buscando, baja de ahí. Sí. Voy a ir a tu casa. Zaqueo sabía de Jesús, imagino que escuchó milagros, tal vez hasta llegó a ver alguno. Sí. Y él su corazón deseaba conocer a ese hombre que estaba haciendo una revolución en ese tiempo, y él quería estar presente, y la emoción. La emoción seguía. Está a todo galope en el corazón de Zaqueo, y dice el versículo 6 de este hermoso pasaje de Lucas 19, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén, amén. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, porque nunca falta alguien así. Nunca falta el pero, ¿verdad? El pelo en la sopa, ¿verdad? Por así decirlo, porque pues había muchos hermanos ahí mayores, y porque es publicano con un recaudador de impuestos, con alguien que ha robado al pueblo, porque Jesús se junta con ellos. Jesús vino a salvar y a sanar lo que estaba perdido y enfermo, y Jesús sigue hoy sanando, no de una semana, recuérdalo, sino de una eternidad. Él sana y rescata. Y dice el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Qué tremendo milagro de transformación interior. Sí. Es un hombre que recaudaba impuestos, es un hombre rico, que atesoraba, que guardaba dinero. Cuando Jesús llega a su casa, él es transformado y dice: mira, la mitad, ahí está,
Y si a alguien defraudé, se lo voy a regresar cuadruplicado, porque era la ley, ¿sí? Que si alguien había defraudado a alguien con una moneda, tenía que restituirle en 4 monedas. Qué hermoso milagro estamos viendo en Zaqueo, una casa con salvación y transformación. Una transformación que me imagino el encuentro mismo con la mirada de Jesús, el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aún no conocía a profundidad. Tal vez lo había visto y había escuchado de él, pero esta poderosa transformación que está recibiendo Zaqueo, que él se ha redarguido de pecado, sí, que se ha redarguido de lo malo que había hecho como publicano, que por eso la gente le llamaba pecador. No tenía una buena reputación. ¿No? Y al encontrarse con Jesús, le dice, si algo he hecho, Señor, si alguno he defraudado, qué hermosa transformación. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también porque él también es hijo de Abraham. Ahí está la promesa. Y es una promesa. Ahí está la promesa. ¿Verdad? Es una promesa poderosa que Dios le da, porque que Jesús la menciona, porque en Génesis 28:14 dice la palabra, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es promesa dada a Abraham. Y Zaqueo era descendiente de Abraham. Ahí está la promesa. Tenía la promesa. Dios nunca se queda con ninguna promesa para sus hijos. Así es. El que toca se le abre. El que busca encuentra, el que llama se le contesta, se le da la bendición. Ahí está un hombre pecador. La pregunta es, ¿cuántos carceleros habremos hoy en día? ¿Cuántos saqueos habremos hoy en día necesitando la salvación de Jesús en nuestra vida? Si ya en tu casa llegó exactamente, en una casa. ¿Y qué dice el 10, mi amor, de Lucas 19 para cerrar este pasaje de Jesús y Zaqueo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está la promesa de salvación. Jesús vino a darle cumplimiento profético a todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Ahí está la salvación. Y qué hermoso versículo es el de Lucas 19:10, cuando dice, el Hijo del Hombre vino a salvar lo que estaba perdido. Y yo me imagino, así como mencionaste ahorita, cómo el corazón de Zaqueo ha de haber estado palpitando por cuando Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tómate de esa promesa poderosa y créela. Nosotros la creemos, la declaramos en nuestra familia, que hay salvación en nuestra casa, así como en tu casa. Hay salvación. Amén. Así es que si alguna familia, un representante de cada familia escucha en esta noche, tomen esa palabra poderosa y declárenlo y digan, sí, Jesús, hoy llega la salvación a mi casa. No te importen las circunstancias que estás viviendo, lo que estés pasando, lo que esté sucediendo. Jesús prometió salvación para la familia completa y la va a cumplir. Porque Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, su especialidad es las promesas hechas realidad. Amén. Y qué hermoso que, imagínate la vida después de Zaqueo. Ya la Biblia no lo menciona más, pero esa salvación se quedó eternamente en ese lugar. Un hombre feliz, un hombre realizado, porque no el dinero le dio la paz, no la posición económica o política o de trabajo, ¿sí? Porque ahí está la bendición, pero no es la paz. Puede haber hombres muy encumbrados, con mucho éxito, pero vacíos internamente. Puede haber hombres poderosos con cuentas bancarias estratosféricas, pero con una necesidad muy grande en su alma. No estamos diciendo que la bendición económica no sea importante. No, claro que sí, no. Pero no te da la paz. Este hombre Zaqueo tenía posición, mi amor, tenía dinero, tenía un hogar, tenía una casa bonita y muy agradable, pero le faltaba Jesús de Nazaret. Hoy en día, si nos escuchas y tú dices, oye, me alejé de Jesús, necesito renovar pactos con Él, hace tiempo que no voy a la iglesia, hace tiempo que no voy a casa, hace tiempo que no leo la palabra, hoy ha venido, hoy ha llegado la salvación
a tu casa, a tu hogar. Tomemos la palabra, hagámonos posesionarios, mi amor, de las promesas de Dios, porque las promesas de Dios ahí están. Los que les gusta contar las promesas en la Biblia dicen que hay más de 365 promesas. Y siempre digo esto y no me voy a cansar de repetirlo. Hay una promesa para cada día. Amén. Si la hacemos nuestra, tu vida es más que bendecida. Lo hermoso de estas vidas, si comparamos la casa del carcelero, estamos cerrando el segundo punto, la casa del carcelero y la casa de Zaqueo son casas transformadas, felices. Una cosa, no sin problemas, no, pero sí con salvación. Amén. Llega la salvación. No sin necesidades, pero sí con respuesta. Amén. No sin enfermedades, pero sí con sanidad. Así que qué hermoso es una casa bajo la promesa de salvación de Jesús. Y ahí se está cumpliendo. Sí. Y Jesús lo dice hermosamente en el versículo 10. Él vino a salvar lo que se encontraba sin esperanza. Si tú hoy nos escuchas y te sientes sin esperanza, cansado, enfermo, abatido, dale a Jesús la oportunidad. Y Jesús te dice hoy es el tiempo de tu salvación. Vamos a arrepentirnos, vamos a reconocer a Jesús como nuestro Salvador y a aceptarle, y entonces nuestro nombre será escrito, mi amor, en el libro de la vida. 8:31, ¿le parece bien la segunda canción? Me parece excelente, vamos a gozarnos de escuchar esta segunda canción, que es Yo y mi casa, nuevamente, parecido el título, ahora sí se llama Yo y mi casa serviremos a Jehová, de Daniel Ripoll y Estrato 7. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza y sigamos declarando esta palabra y esta promesa poderosa para nuestra vida y nuestras familias. Declare con nosotros que hoy ha llegado la salvación a nuestra casa. Estamos en Neuma 104.5 FM. Escucha su sonido. Somos familias con propósito, aprendiendo de la palabra de Dios, cómo Dios diseñó, mi amor, un plan de salvación para la familia. Regresamos. Él me dio la vida y todo lo que tengo. Él me ha cuidado por el camino en que yo vengo. Cuando he estado enfermo, siempre me ha sanado. Cuando me he caído, Él me ha levantado. Si me preguntas por qué le sirvo, yo te contesto firme y decidido. Me ha demostrado que está conmigo y a mi casa Él ha dado abrigo. Me ha prosperado, me ha bendecido, ha derrotado a todos mis enemigos. Y en mi familia, agradecidos, a Jehová todos unidos le servimos. Nos han liberado de la esclavitud y el hambre, aunque haya pasado por rudo desierto, nos ha sustentado con maná del cielo. Hay hambre, somos libres, ya no hay cadenas, con su sangre le ha pagado la condena. Hay alegría, no existe pena, de su gloria mi casa ahora está llena. Más que siervos, somos sus hijos y responde a todo lo que pedimos. De mi familia, agradecidos, a Jehová todos unidos le servimos.
serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos compartiendo un tema muy hermoso que es el diseño de Dios para que haya salvación en las familias. Y vamos a la tercera casa, si te parece, mi amor. Hemos ya conocido la del carcelero, la de Zaqueo, y vayamos a la casa de Josué. Amén. Y dice la palabra del Señor en Josué 24:15. Ajá, empieza, amor. Y si mal os parece, es un pasaje, estamos leyendo Josué capítulo 24 del 14 al 18, y dice el versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué esta frase maravillosa, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si leemos desde el 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. Esa declaración poderosa que hace Josué de yo y mi casa serviremos a Jehová. Es lo que hemos estado cantando, es lo que estamos declarando. Amén. Y después de que el pueblo, ¿verdad? Dice el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Como que reflexionaron, ¿verdad? Y entienden la ordenanza a través de Josué. Y dice el versículo 17 de Josué 24, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Están recordando los hermosos milagros de Dios en la casa del pueblo de Israel, ¿verdad? Y qué bueno que trajeron, ¿verdad? El pueblo empezó a traer a su memoria todos los milagros poderosos y toda la misericordia de Dios sobre sus vidas. Ahora vamos a ponernos en el lugar del pueblo nosotros. Imaginemos que alguien nos hace esta pregunta, ¿verdad? Y escuchamos de alguien esta declaración que dice así, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros entonces meditamos, reflexionamos y decimos, sí, Señor, después de todo lo que hemos visto, después de las sanidades poderosas que nos has dado, después de que hemos conocido que tu poder es grande y tu misericordia es para siempre, después de que hemos visto cómo nos has sacado, veíamos en Éxodo, dice Éxodo, como en alas de águila y nos has levantado y rescatado, has redimido con tu sangre, ¿cómo no decir que vamos a servirte? Amén. Amén. ¿Cómo no servirte? Dice versículo 18 de Josué 18. 24, dice, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos enemigos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues, dice el pueblo, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Amén. Cuando tú recuerdas las grandezas, los milagros que hay en tu vida, en tu familia, milagros de sanidad, Sí. prosperidad física, familiar, económica, milagros sorprendentes, mares abiertos, cepos derribados, cadenas quebradas, muros abatidos. Cuando tú recuerdas la grandeza del Dios que tenemos, no nos queda otra cosa más que decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cómo puedo yo agradecerte, Dios, por tanta grandeza en mi vida? ¿Cómo podré pagarte tantos favores? Y en esta semana que el mundo hoy al menos voltea a ver a Jesús, al menos voltea a ver a la cruz por un instante y reflexiona y dice, pues una semana de asueto, una semana de vacacionar y hay playas transitadas, lugares turísticos en el mundo, pero qué hermoso es darnos un tiempo para reflexionar y agradecer a Dios por cada milagro de vida, por la salvación de Jesús en la cruz del Calvario. Él llevó en su cuerpo el pecado de la humanidad. Él llevó en su cuerpo las llagas que me hacen hoy sano. Él llevó en su ser toda aflicción para que hoy yo tenga vida
y vida en abundancia. Y esa promesa es para todo hogar, para toda familia con propósito que acepta recibir a Jesús. Amén. Y vamos a orar y a mencionar, gracias por los que están escribiendo. Amén. Y están poniendo su petición, y claro que nos unimos a ustedes en oración, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que conforme a su perfecta voluntad responda. Perfecto. Amén. La hermana Mari de la colonia Zaragoza se comunicó y pide oración por la niña Samara Rueda, por sanidad. Hermana oramos. Mari y Samara Rueda. Hermana Mari por la niña Samara Rueda. Oramos por Samara, sana en el nombre de Jesús, y también por la familia Rueda Salazar. Y qué hermoso, fíjese, vamos a orar por una familia completa que llegue con bien a Reynosa. Amén. Sí, el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y los defiende, y sabemos que la familia Rueda va a llegar con bien a su destino. Jehová guardará su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Y también por la señora Claudia Zacarías, que Dios le ayude a encontrar una tarjeta perdida. Claro que sí, oramos, porque si esa tarjeta usted la utiliza para su sustento, el Señor en su misericordia le va a guiar para que esa tarjeta sea encontrada. Y sabe que si no es así, le va a guiar para que sea recuperada de otra manera. Y tenga paz, y la provisión del Señor permanezca en usted. Así es que, señora Claudia, confíe en el Señor. Señora Claudia Zacarías. Amén. Qué hermoso, mi amor, es 8:42. Estamos a punto ya de cerrar este programa, agradeciéndole a cada uno de los que se conectan, a los que podemos ver en la página de Neuma Conectados. Gracias a nuestra hermana Rosy Munguía por estar poniendo ahí las citas también bíblicas que compartimos. Sí. Y a los que no podemos saber, que están ahí detrás de esta frecuencia, sí. Dios les bendiga en su automóvil, en su casa, en su lugar de trabajo. Dios guarde tu vida. Pero qué hermoso, mi amor, es ir y recurrir a los pies de Jesús cuando tenemos una necesidad en nuestra vida. Así que en el nombre de Jesús oramos al Padre hoy y le decimos, Señor, gracias, Padre, por cada vida que está hoy pendiente para escuchar, Señor, tu palabra. Gracias, mi Dios, para entender que tu propósito es salvarnos, mi Dios. Hoy te pedimos que haya muchas familias salvas en tu nombre, Jesús. Hoy declaramos sobre cada familia que sean familias completas, salvas, que sean familias integralmente restauradas, familias integralmente sanadas, familias que haya perdón, restauración y restitución. Amén. Hoy oramos por nuestra hermana Mari, que pide por la niña Samara Rueda, y por la familia Rueda Salazar, que lleguen con bien a Reynosa. Y como decíamos ahorita, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los ayuda. Y la hermana Claudia Zacarías, provéele, Señor, que su tarjeta sea restaurado, y provéele el pan de bendición. El maná del cielo, recuerda, nunca deja de existir cuando un hijo, cuando la simiente le clama al Padre. Hoy gracias, Jesús, por la salvación de la cruz. Gracias, Padre, por la salvación que diseñaste para nuestra vida. Gracias por cada familia que ya es salva, pero si alguien falta de ser salvo, hoy declaramos que ha llegado la salvación a esa casa. Amén. Y aférrate como Josué y di, no importa la religiosidad del mundo, no importa la crisis, la pandemia, no importa la situación, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa alabaremos al Dios que vive y reina. ¿Cómo pagarte las grandezas? Amén. Recordemos, como el pueblo de Israel, cómo pagarte cada grandeza en nuestra vida. No nos queda más que decir, mi amor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios te bendice. Nos despedimos del auditorio ya de Neuma 104.5. Dejamos una canción hermosa al final, pero gracias por conectarse, gracias por acompañarnos. Aunque sea uno que esté ahí pendiente, pero que tome esta palabra, es la misión cumplida. Amén. Jesús te ama y Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Amén. Y declaremos que la bendición está sobre nuestras familias y va de generación en generación. Amén. Sobre nuestros hijos y sobre los hijos de mis hijos. Así es que escuchemos esta canción, nos despedimos, gracias y hasta la próxima. Esta canción se llama Familias con Propósito y esta canción se llama, mi amor, La Bendición, en la versión en español. Dios le bendice y hasta la próxima. Te muestre favor. Dios te envíe
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. su presencia te acompañe